Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy traemos para ustedes el devocional basado en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículos 13 en adelante. Hoy vamos a ver la continuación del viaje misionero del apóstol Pablo. Espero que ya estén allí en casita, reunidos. Espero que tengan sus Biblias en sus manos, alguna hoja, algún lápiz para poder anotar algunas respuestas. Quiero iniciar y decirles, hermanos, que el Señor ha estado con nosotros como iglesia y tenemos peticiones de oración que ya hemos estado incluyendo en cada uno de los devocionales. Hoy particularmente quiero orar, hermanos, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos impulse, nos ayude a seguir adelante en este trabajo precioso de la obra del Señor. Vamos a orar, hermanos, y si usted tiene alguna petición, no dude hacérnosla llegar a través de los comentarios aquí en este mismo devocional. Nosotros leemos todo lo que usted nos manda. También en el grupo de WhatsApp puede enviarnos peticiones de oración para orar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo, Señor, que dedicamos a estudiar tu palabra. Bendícenos y háblanos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí está en las pantallas, hermanos. Quiero ir leyendo con ustedes el pasaje. Dice la palabra del Señor así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Hasta ahí le vamos a dejar. Él empieza su discurso, él empieza su sermón, por así decirle, su enseñanza. Pero yo quiero detenerme aquí porque si me meto al capítulo 13, versículo 17 en adelante, cambiamos de tema y son otros temas bastante interesantes, pero quiero abordar ahorita solamente con ustedes a través de el 13 en adelante. Ok, hermanos, traigo para ustedes aquí un mapa. Permítanme ver si puedo ponérselos. Se va a poner un poquito oscurito todo porque es muy claro lo que va a aparecer en la pantalla, pero distingan por favor lo que está en la pantalla. Es un mapa, es el mapa del primer viaje misionero de Pablo. Yo no sé si se alcance a ver bien desde sus casas, usted lo puede checar en sus Biblias, en la parte de atrás. Algunas veces las Biblias traen mapas como pueden ver aquí. Traen mapas y estos mapas son muy útiles para ubicarse. Pero mire, aquí está Antioquía. Esta Antioquía es la Antioquía de donde salieron, donde los hermanos Níger, etcétera, oraron y de allí salieron el viaje misionero. De allí salieron a Chipre. Chipre es una isla. Llegaron a Salamina, de ahí se trasladaron a Pafos. Pafos es la capital, o era la capital política romana de Chipre. ¿Sabe quién era de Chipre? Bernabé era originario de Chipre. Es posible que el viaje misionero lo hayan emprendido también para que Bernabé se encontrara con algunos conocidos o con alguna forma de cultura conocida en el primer viaje misionero. De Pafos zarpan y llegan a Perge. Aquí está Perge. Perge es un puerto y de allí van a Listra. Y si usted puede ver aquí hay una Antioquía que es diferente que la Antioquía que estaba acá. A veces leemos la Biblia y dices, bueno, fueron de Antioquía y llegaron a Antioquía, ¿cómo está eso? Bueno, aquí es una Antioquía de Pisidia. Esto es Asia Menor. Esta parte de aquí es Asia Menor, así se le conoce a esta parte. Acá está Jerusalén, hasta acá abajo, y esto es Asia Menor. Ahora, en Asia Menor, que es esta parte de aquí, tenemos una Antioquía, pero de Pisidia, y en la parte
oriental, pegada a Jerusalén, hacia el norte, está Antioquía. Y para que ustedes se ubiquen un poquito, aquí dice la palabra Antioquía, Capadocia. Esta parte de aquí era una región históricamente conocida por aquel hombre que ya les comenté en alguna ocasión, Antíoco. Muchas ciudades fueron nombradas con el apelativo de este hombre, y entonces sí había que distinguirlas entre Antioquía y Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia es un lugar bastante importante porque posteriormente a esta parte de aquí sucede algo muy interesante que el apóstol Pablo va a mencionar allá en la carta de Gálatas. Usted dirá, bueno, pastor, no está en Hechos, ¿por qué ahora me remite a Gálatas? Porque en Gálatas capítulo 4 y versículo 13 al 20 hay un comentario por parte del apóstol Pablo en donde él dice que había pasado a predicarles el evangelio a los Gálatas por un problema estomacal. Algunos piensan que es estomacal, pero otros dicen que es una enfermedad. Ahora, Gálatas posiblemente sea una forma de distinguir a una región, vuelvo al mapa, a una región de Asia Menor. Ahora, hay una explicación aquí un poquito intrincada que no sé si usted pues quiere escucharla, pero es parte del conocimiento bíblico, es parte de entender las cosas. Parece que la carta a Gálatas es a Galacia, y Galacia puede ser una de dos, a Asia Menor del Norte o Asia Menor del Sur, porque ambos partes se les llamó Galacia en su momento. Entonces, si es Asia Menor del Norte, entonces la carta de Gálatas fue escrita para la iglesia de Antioquía de Pisidia, que aquí es donde el apóstol Pablo, en la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 13, dice que pasea, déjenme leérselos para que ustedes pues vean de qué pasaje bíblico estamos hablando y por qué es importante este dato. Porque no sé si ustedes recuerden que ayer estábamos hablando, bueno, ¿cuál fue la dirección del Espíritu Santo para poder guiarlos hacia ese lugar? Y podemos espiritualizar las cosas, pero también podemos ser muy prácticos. Es posible que ellos hayan pasado a Chipre, porque Bernabé era chipriota, y como era el primer viaje misionero, fueron a un lugar en donde Bernabé conocía la cultura, el uso y costumbre, y quizá algunos contactos. Es posible que ya en Chipre haya habido iglesia. Todo se desprende del día de Pentecostés, en donde habían llegado personas de todos lugares, y de Asia Menor también, y de Chipre también. Entonces es posible que en Pafos ya había, o en Salamina ya haya habido algunos discípulos dentro de las sinagogas. Es posible que Bernabé haya ido a Chipre para poder estar un poquito dentro de su aire, de su cultura. De allí van a Pafos y Perge, a Antioquía de Pisidia, y dice el capítulo 4, versículo 13, dice así, se los voy a leer. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Son palabras del apóstol Pablo dirigidas a Gálatas. Parece ser que se está refiriendo al primer viaje misionero. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Este comentario del apóstol Pablo en Gálatas parece que está relacionado con el primer viaje misionero, específicamente a la región de Galacia. Ahora, ¿por qué Galacia? Bueno, Galacia es un lugar que podría recibir su nombre de los galos. Los romanos le pusieron Galacia por los galos, que eran originarios de aquella región. Era Galacia del Norte, que estamos hablando de Listra para arriba. Es por eso que muchos pensadores bíblicos, biblistas, teólogos, ubican la carta de Gálatas en el primer viaje misionero, en la visita a Antioquía de Pisidia. Ahora, pastor, ¿pero por qué me platicó todo esto? Porque es interesante notar dos cosas. Número uno, ¿por qué Chipre? Porque el Espíritu Santo de Dios guió a los misioneros hacia Chipre, pero también porque los misioneros tenían un vínculo ya en Chipre. Bernabé era chipriota. 2. ¿Por qué Antioquía de Pisidia? Posiblemente ellos se querían dirigir hacia otra parte, pero por una enfermedad
del apóstol Pablo tuvieron que llegar a Antioquía de Pisidia y allí comenzaron la obra misionera. El Espíritu Santo de Dios utiliza toda circunstancia y toda situación para la gloria de Dios. Por aquí, él era oriundo de Chipre y por aquí, una enfermedad del apóstol Pablo los hizo quedarse en Antioquía de Pisidia. Es interesante entonces notar que el apóstol Pablo se deja guiar por el Espíritu Santo, pero también él es muy práctico en sus decisiones. Ahora dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 13, dice, zarpando de Pafos, ya los mostré en el mapa, Pablo y sus compañeros. ¿Cómo empezó el viaje misionero? El viaje misionero empezó diciendo Saulo de Tarso, o Bernabé y Saulo, y luego Saulo, y luego Pablo y sus compañeros. ¿Por qué cada vez que el Nuevo Testamento menciona al apóstol Pablo, lo va reposicionando dentro de un escalafón de importancia dentro de los líderes de la iglesia? Porque parece que Pablo está adquiriendo prestigio, está adquiriendo ministerio, está adquiriendo más y más responsabilidades. Dice Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí se abre todo un tema. Juan, ya les dije, es Juan Marcos, y aquí en este pasaje dice que volvió a Jerusalén. No sabemos por qué volvió, no sabemos si se enemistó con Pablo, no sabemos si tenía una novia en Jerusalén, no sabemos si ya él quería regresar por situaciones económicas, sociales, financieras. No sabemos por qué Juan Marcos se separa de ellos, pero va a ser un episodio bastante interesante, porque en el segundo viaje misionero, cuando Bernabé le dice a Pablo, llevemos a Juan Marcos, Pablo le dice, no, porque en el primer viaje nos dejó. Y luego ya en Colosenses, al final casi del ministerio del apóstol Pablo, y también en segunda de Timoteo dice, se expresa de Juan Marcos con una forma muy especial y que de reconciliación. Es interesante que este pasaje no lo debemos perder de vista porque nos habla de que muchos fallan en el ministerio. Juan Marcos falla en el ministerio, se regresa a Jerusalén, pero tienen una nueva oportunidad. Tan es así que yo no sé si usted sepa, y en algún momento lo vamos a abordar, que Pablo y Bernabé se pelean, se discuten entre ellos, porque Bernabé, que es primo de Juan Marcos, quiere llevarlo al segundo viaje misionero y Pablo le dice que no lo llevará porque, pues literal, se echó para atrás en el primer viaje misionero y los abandonó. Nótese que acaban de llegar de Perge a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hizo el viaje, eso está bien interesante. Voy a volver al mapa un momentito para que ustedes se ubiquen. O sea que hace el viaje desde Antioquía a Salamina, de ahí a Pafos, hace el trayecto en mar hasta Perge, pero de allí él se va. Se regresa a Jerusalén. Mire cuánta distancia hay desde Perge hasta Jerusalén, ya sea por tierra, pasando por Tarso o por mar. Pero él se regresó en lugar de ir a la misión. Insisto, no sabemos cuáles fueron las situaciones de regresar. El apóstol Pablo lo toma muy en serio y en el segundo viaje parece que no lo quiere llevar. Dice el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo, se sentaron a la lectura de la ley de los profetas, y los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Aquí quiero detenerme un momentito y quiero decirles una cosa. Era muy común en la época que cuando un forastero llegaba, se le daba la palabra. Ya había ocurrido, no sé si ustedes se recuerdan, con Jesús. Después de la lectura, le dan el libro de la ley y él lo empieza a leer y lee aquel célebre pasaje de escenificándose a él, dando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos. Y entonces cierra el libro y todos se le quedan mirando, ¿no? Era muy común que en las sinagogas al forastero se le daba la palabra porque venía de fuera y querían recibir alguna noticia de parte del Señor de lejos. El apóstol Pablo trae un mensaje. El apóstol Pablo es respetuoso, dice, varones hermanos, le respetan. Y cuando él hace la señal de silencio, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Aquí quiero entonces aprender tres cosas por lo menos. La primera,
necesitamos ser espirituales, pero también prácticos a la hora de distinguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es muy difícil que un ángel del Señor baje y te toque por el costado y te diga, cíñete, ponte las chanclas y sígueme, como le hizo a Pedro. Muchas veces la voluntad de Dios debemos aprenderla a leer en las circunstancias. Debemos aprenderla a leer en la forma en cómo se están dando las cosas. El Antiguo Testamento usa un término muy importante que es entendidos de los tiempos. El creyente debe entender los tiempos. El creyente debe ver las cosas de su tamaño, de su figura, de su forma. El creyente no debiera maximizar las cosas ni minimizar las cosas. Debemos ser espirituales, pero también prácticos. ¿De dónde saca usted esta enseñanza, pastor? Pasaron a Chipre, quizá porque Bernabé era chipriota. Pasaron a Antioquía de Pisidia, quizá porque el apóstol Pablo estaba enfermo y ahí lo recibieron bastante bien. Incluso él menciona en su carta a los Gálatas como un ángel, un mensajero de Jesús. Es cierto que hay que escuchar la voz de Dios, hay que pensar lo que Dios nos manda, hay que pensar la voluntad de Dios, pero también hay que ver nuestra realidad. Hay que distinguir los tropiezos y las puertas abiertas dentro de nuestro entorno y ser práctico espiritual. Ser espiritual y ser práctico a la hora de dar los pasos y de tomar las decisiones. Es importante esta primera enseñanza. La segunda enseñanza. En el versículo número 14, vemos cómo el apóstol Pablo siempre llega a la sinagoga. Esto es importante. ¿Por qué llegar a la sinagoga? Segunda enseñanza. Hay que utilizar los recursos al alcance. El apóstol Pablo no llegó a la plaza pública, no llegó al mercado en donde había más gente. El apóstol Pablo no llegó al templo de la diosa Diana o Afrodita, llegó a la sinagoga. ¿Por qué? Por dos razones. Hay que usar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y número dos, hay que hacer puentes de conexión entre el evangelio y la necesidad de la gente. Hubo una ocasión que el apóstol Pablo llegó al Areópago, pero es una única ocasión en la que nosotros vemos al apóstol Pablo llegando a un lugar en donde no era dominio del judaísmo. Ahora es importante entender una cosa. El cristianismo es la continuación revelatoria del judaísmo. El judaísmo concluye, llega a su ocaso, y el cristianismo amanece, nace, y es la continuación de la revelación del Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esta realidad, llega a la sinagoga, porque no los ve como enemigos, los ve como aliados en continuación del Evangelio. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El cristianismo es la consecuencia natural del ocaso del judaísmo. El apóstol Pablo lo entiende y nos enseña dos cosas. Número uno, utiliza los recursos a tu alcance. ¿Tienes sinagoga? Llega a la sinagoga. ¿Tienes la misma cultura? ¿Tienes la misma escritura? ¿Tienes la misma revelación? Llega a la sinagoga. Y a partir de allí, emprende el evangelio. Es importante que nosotros entendamos. ¿Quieres hablarle a tu amigo de Cristo? ¿Quieres hablarle a tu amiga de Cristo? ¿Quieres hablarle a tu hijo de Cristo? No uses tabla rasa. ¿Qué significa tabla rasa? Tabla rasa es una forma de hacer misiones que usaron los monjes o los misioneros católicos romanos cuando llegaron a América. Ellos, escucha la palabra, tabla rasa, rasparon la tabla para quitar todo lo que había e imponer lo que traían. Es por eso que usted puede encontrar allá en la Catedral de la Ciudad de México, abajo, en el subsuelo de la Catedral de México y un costadito, una cosa que se llama Templo Mayor. ¿Qué pasó? Derrumbaron el Templo Mayor, lo enterraron y sobre el Templo Mayor pusieron la Catedral de la Ciudad de México, tabla rasa. Arrasaron con la idiosincrasia, arrasaron con la perspectiva religiosa e impusieron la nueva forma española de entender a la divinidad. Tabla rasa.
no use tabla rasa. Es decir, no le diga a la persona, todo lo que tú sabes y todo lo que tú entiendes está mal y debes arrasar con todo para que volvamos a imponer una nueva realidad. No lo haga. Haga lo que hizo el apóstol Pablo. La contraparte de la tabla rasa es el puente. ¿Qué es el puente? Ve, observa, identifica cuáles son los elementos culturales afines al evangelio y úsalos como puente para llegar a la conciencia, a la necesidad de las personas. No uses tabla rasa, no desacredites, no enjuicies, no violentes, arrasando con todo lo que hay. A veces queremos evangelizar diciendo lo siguiente: todo lo que tú has creído y todo lo que tú has pensado está mal. Esto es lo verdadero, eso es tabla rasa y eso es agresivo, es humillante. Eso pone en defensa a las personas. El apóstol Pablo lo que está haciendo es, varones hermanos, hoy, mírenlo, solamente, no voy a entrar en el discurso de mañana, pero dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habrá. Entonces Pablo, levantándose, haciendo señal de silencio, dijo, escuche, varones israelitas, con respeto, y los que teméis a Dios, con respeto, oíd, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. ¿Qué está haciendo? Está usando puentes. Identifica las características de la persona a quien tú quieres llevarle el evangelio y utiliza los puentes que esa persona tiene para poder llegar. En este caso, la cultura, el idioma, la sinagoga. Tercera enseñanza. Mire, aquí en el versículo número 15. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación, hablen. Amado hermano, siempre te vas a encontrar con una invitación de expresar la palabra de Dios. Siempre esas preguntas de, ¿y tú qué opinas? Siempre esas preguntas de, ¿y tú qué harías? Siempre esas preguntas de, ¿y cómo lo hacen en tu casa? ¿Qué opinas tú? Esas preguntas son puertas abiertas para que el evangelio entre a la vida de las personas. Te están preguntando cómo lo haces tú, qué opinas tú, qué pensamiento tienes tú, porque les interesa, porque quieren una de dos, o desacreditarte y tú vas a dar pie a eso haciendo tabla rasa, o dos, evidenciar la gracia de nuestro Señor Jesús y dejarles el interés por la bondad, por la bendición de nuestro Señor Jesús en su evangelio. Recuerda que a partir del capítulo 13, el libro de los Hechos se torna misionero y evangelístico. Es importante que cada una vez que estemos analizando la palabra, tú y yo podamos entender qué es lo que Dios está preparando para nuestra vida. ¿Te convoco a algo? Comparte de Cristo Jesús. Es el tiempo en donde la gente tiene miedo. Es el tiempo en donde la gente está estresada. Es el tiempo en donde la gente no sabe cómo interpretar COVID-19. No llegues con la Biblia a bibliazos. No llegues con un mensaje místico, mágico, apocalíptico, como dicen allá en mi pueblo, espantando con el petate del muerto. No hagas eso. Da esperanza. Usa los puentes. Sé respetuoso. Ellos lo necesitan. Y tú tienes el mensaje poderoso del evangelio. Así que, mis amados hermanos, sé muy práctico a la hora de interpretar la palabra de Dios, pero sé espiritual a la hora de interpretar la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y les suplico en el nombre de Cristo Jesús que el día de mañana se conecten a las 12 del mediodía, porque vamos a tener el culto. Vamos a tener cena del Señor, así que les ruego que se preparen con jugo de uva y pan sin levadura en su casa, porque yo haré y diré las instrucciones de la cena del Señor allá en la PIB, pero usted puede estar compartiendo con su familia en su casa. ¿Quién lo debe hacer? La persona de autoridad, la persona de respeto, la persona a quien se le otorga esa gracia de poder dirigir a las demás personas de su familia en la cena del Señor, y seguirá mis instrucciones. Alabará al Señor con nosotros. Mañana tendremos un sermón de la palabra del Señor y podremos todos juntos exaltar el nombre de Cristo en el memorial de la cena del Señor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios, porque tú nos permites ser espirituales, pero también ser prácticos y ser espirituales.
Gracias Dios, porque no debemos ir a tabla rasa, sino más bien usar los puentes. Gracias Dios, porque la gente siempre tiene una necesidad y ese es el más grande puente de tu amor hacia la necesidad. Ayúdanos a ser misioneros y evangelistas en un mundo obscuro y confuso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.